¿Listo? Esto ya aparece directamente para ellos. Sí, ya andamos. ¿Comenzamos, Karen? Buenos días a todos los que están conectados, ¿sí? Que es la mayor parte de los médicos de la institución. Mi nombre es Laura Gómez, estoy acompañada con un compañero de año, el doctor Germán Nayana. Ambos somos residentes del último año de la residencia de pediatría. Lo que vamos a presentar hoy son las guías de atención pediátrica 2020 sobre el manejo de la cetoacidosis diabética en pediatría, ¿sí? Les voy a comentar un poquito que estas guías de atención pediátrica, ¿sí? Son más que nada, o mejor dicho, tienen como propósito proveer recomendaciones basadas en la evidencia para el manejo de la cetoacidosis diabética en niños y adolescentes, ¿sí? Estas guías ya están publicadas, ¿sí? Y han sido autorizadas por el Instituto de Tecnología de la Provincia de Buenos Aires, que es un instituto nacional. Y ustedes, si entran al Google, ponen el buscador normas GAP 2020 Garrahan, les va a aparecer un campus de color violeta, que es el campus del Garrahan, y ahí aparecen todas las guías de atención pediátrica, y la guía de cetoacidosis diabética aparece en segundo lugar. Así que con eso ustedes pueden descargarlo al celular para que lo tengan, para poder manejarlo ante la urgencia, ¿sí? Estas guías obviamente están destinadas para los profesionales de la salud, que son los que asisten a estos pacientes en todos los niveles de atención, ¿sí? Les comento un poquito que esto está basado en niveles de evidencia y grado de recomendación, ¿sí? Lo que ellos tienen siempre es un sistema de grade, donde te dice recomendación fuerte, que significa hágalo siempre o no lo haga nunca, y después tienen las recomendaciones débiles, que significa que puede hacerlo, pero considere otros factores. Más que nada, esto está destinado para que sea un beneficio para nuestros pacientes y se haga un mejor uso de los recursos de nuestro sistema de salud, ¿sí? Entonces vamos al comienzo. Vamos a definir lo que son los objetivos. ¿Me aparece, Cari? No. ¿Qué sería? Definir la sospecha diagnóstica de cetoacidosis diabética, el origen de las controversias sobre el tratamiento de la cetoacidosis diabética, definir un tratamiento protocolizado y establecer sospecha diagnóstica de edema cerebral. Con esto vamos a hacer una presentación de un caso clínico, que a la vez ese caso clínico a ustedes los va a ayudar para poder completar las planillas, que es lo que vamos a presentar también, que va a ir acompañado de este trabajo. Y al último vamos a ver cómo es el armado, ¿sí?, del tratamiento para la cetoacidosis diabética. Básicamente, para comenzar con el manejo de la cetoacidosis diabética, nosotros lo que tenemos que tener siempre en cuenta es el tiempo, ¿sí? Que esto a nosotros nos va a guiar para tomar las diferentes conductas acorde a cómo vaya respondiendo a lo que nosotros vamos a hacer de tratamiento. Nosotros lo que vamos a presentar es las nuevas planillas de control, ¿sí? Que esto, bueno, junto con la gente del área de emergencia y la gente de área crítica, ¿sí? Hemos planificado, ¿sí?, tomando como base las planillas de la guía para poder armarlo y para que esto sea unánime, es decir, desde que el paciente ingresa, tomando como hora cero, hasta que el paciente se va de alta, es decir, con la resolución de su cuadro, ¿sí? A la vez, lo nuevo también que vamos a implementar es el manejo del Glasgow, ¿sí?, que es muy importante para poder pesquisar lo que es el edema cerebral. Cuando nosotros vamos a hacer la escala de Glasgow en el paciente, lo que vamos a requerir, ¿sí?, por una cuestión de cortesía hacia el colega que lo va a recibir, es más que nada, cuando nosotros pongamos la valoración, poner entre paréntesis cuál es el puntaje que me da en la apertura ocular, cuál es el puntaje que me da en la respuesta verbal y en la respuesta motora. O sea que el otro colega que lo recibe tenga una lectura del paciente, ¿sí? Y aquí mi compañero les va a explicar lo que es manejo de las planillas. Sí, ahora lo voy a poner acá. ¿Escuchan todos bien? Sí, sí. A ver cómo hace. Esto es más que nada para que vayan viendo
cómo está diseñado, ¿sí? Que tiene un adverso y un dorso a la planilla. Buenos días a todas y todos. Gracias por estar conectados. Bueno, como decía Laura, estamos haciendo también presentación de estas planillas que son fundamentales para el tratamiento de la cetoacidosis diabética y para unificar criterios y todos manejamos de la misma manera cuando tengamos un paciente de estas características. Como decía Laura, la planilla tiene un anverso en la cual podemos ver todos estos parámetros que son los que hay que completar de manera horaria. Vamos a ir viendo cuándo hacer estos complementarios y hacer estos controles, pero bueno, tenemos la hora, de izquierda a derecha la hora, la cetonuria y cetonemia, la glucemia, la insulina rápida, que ya se va a desplazar más la compañera, pero bueno, insulina rápida de ponerse después de la primera hora de tratamiento, la glucosuria, el pH y el bicarbonato, que nos va a servir para la clasificación de la cetoacidosis, el ionograma, el sodio sérico y el corregido y el potasio sérico, fósforo, calcio, magnesio, urea, creatinina y hemograma, los líquidos, ahí se va a poner qué tipo de solución le corresponde a cada momento de tratamiento, el Glasgow, la frecuencia cardíaca, respiratoria y los ingresos, egresos y balance. ¿Sí? Bueno, el reverso sería este, en el cual está como una guía, digamos, tipo algoritmo de cómo proceder ante un paciente de estas características, que lo vamos a desglosar ahora. Tenemos esta parte de la planilla que nos muestra qué y cuándo controlamos. Al ingreso controlamos todos esos parámetros, los signos vitales, la glucemia, el estado de base, la cetonemia o cetonuria, el ionograma, fósforo, calcio, magnesio, hemograma y función renal. A partir de ahí, cada hora hay que controlar hasta la resolución de la cetoacidosis y tener, bueno, sí, hasta la resolución de la cetoacidosis controlamos los signos vitales, la glucemia, la glucosuria y la cetonuria, ¿sí? Y después, cada 1 o 2 horas, hasta también resolver la cetoacidosis, en dependencia de la tendencia a mejorar la clínica y laboratorio del paciente, vamos a controlar el estado base y el ionograma. Tenemos después, cada 4 horas, mientras se encuentra en cetoacidosis, hay que controlar el fósforo, calcio y magnesio, la función renal, y una vez resuelta la cetoacidosis, hasta que el paciente o la paciente comience con la vía oral, se controlan todos los parámetros que se controlaron en la primera hora. ¿Sí? Cada 4 horas de controlarse nuevamente los signos vitales, la glucemia, el estado ácido base, cetonemia, cetonuria, el ionograma, el fósforo, calcio, magnesio, hemograma y la función renal. Y aquí tenemos la clasificación de tratamiento, ¿sí? En base, obviamente, a la clasificación, realizaremos el tratamiento. Aquí tenemos la clasificación leve, moderado y grave, y en dependencia de eso vamos a hacer el tratamiento. Aquí tenemos en el paciente leve, el tratamiento será vía oral si tiene tolerancia oral, si no, se trataría como moderado, con algunas modificaciones que va a explicar la compañera. En el grave, en el moderado y grave, va a tener la diferencia, digamos, básica de que en la primera hora se va a tratar con 10 mililitros kilo endovenoso a pasar en 1 hora, que eso se tiene que hacer sí o sí con bomba de infusión, y en el paciente grave se hará a 20 mililitros. ¿Sí? Aquí tenemos tanto el sodio como el potasio, que son fundamentales para el tratamiento. Recalcar que lo más importante de esto es que aquí, a la derecha de la planilla, tenemos ya el cálculo hecho de cuántos mililitros de solución de cloro, de solución de sodio, cloruro de sodio y de cloruro de potasio hay que colocar a la solución para justamente ganar tiempo y no estar por ahí haciendo cálculos engorrosos en el momento de la urgencia. Bueno, y claro, con el potasio igual. O sea, el sodio y potasio están aquí a la derecha de la planilla. Cuántos mililitros de la solución hay que colocar en la solución final. Y algo muy importante recalcar, aquí hay fórmulas que nos van a servir también no solo para hacer los cálculos iniciales de tratamiento, sino para hacer el seguimiento y buscar otras causas por ahí si no estamos avanzando con la clínica. Aquí está el sodio corregido, que es el que se utiliza para los líquidos de mantenimiento, que ya lo va a explicar la compañera Laura.
El anion gap, que también nos va a servir, por ejemplo, si el paciente continúa con acidosis y no se encuentra otra causa posible, bueno, no olvidarnos que puede ser una acidosis a expensas del anion gap, y la osmolaridad efectiva para ver también y prevenir el edema cerebral. Aquí abajo hay un micrófono abierto. Ojalá se pareciera tanto. Ahí estamos No, a mí me gusta cazando micrófonos. entonces para que después se lo mande. Bien. Bueno, y para finalizar la planilla tiene al final los criterios diagnósticos de edema cerebral, que son fundamentales, que es la complicación más grave por ahí de la cetoacidosis, que tenemos los criterios diagnósticos de edema cerebral que por sí solos ya hacen el diagnóstico, que es la respuesta motor o verbal anormal al dolor, postura de decorticación o descerebración, parálisis de pares craneales, patrón de respiración anormal neurológica. Que bueno, sería la respiración de Cheyne-Stokes. Tenemos aquí los criterios mayores, la alteración del estado mental, confusión, fluctuación de la conciencia, desaceleración de la frecuencia cardíaca, incontinencia de esfínteres no apropiada para la edad. Y los criterios menores serían vómitos persistentes después de la primera hora, cefalea, letargia o tendencia al sueño, tensión arterial diastólica, por arriba de los 90 milímetros de mercurio y edad menor a 5 años. Como decíamos, los criterios diagnósticos por sí solos hacen el diagnóstico, si no podemos tener dos criterios mayores o un criterio mayor y dos menores. ¿Sí? Bueno, aquí continuamos con la presentación de la doctora Gómez. Aquí. Ampliamos, bueno, hemos quedado en eso en las planillas. La planilla lo que tiene es, nos va a ayudar a que seamos más prácticos y a que no estemos perdiendo tanto el tiempo, y más que nada ya está el cálculo, ¿sí?, de la concentración tanto del sodio que voy a requerir, ya sea lo que es a 100 o a 140, y también lo del potasio. Entonces la idea es eso, ahorrar tiempo para que el paciente inicie el tratamiento en tiempo y forma. A su vez, como hemos dicho, necesitamos tener un reloj a mano, las planillas, que sí, que es lo que nos va a guiar a nosotros en cuanto al tratamiento, y el algoritmo diagnóstico terapéutico, que en el caso nuestro, bueno, nos adherimos a estas normas del GAIA, ¿sí? Como ustedes ven, el algoritmo diagnóstico tiene una serie de pasos, ¿sí? Lo amplío un poquito más, pero en primera línea van a estar los líquidos de inicio, después vienen los líquidos de mantenimiento, después los electrolitos y la insulinoterapia, que es lo que lo voy a desarrollar en forma más pausada. Esto es lo que ha explicado el compañero, que es el monitoreo clínico y bioquímico, ¿sí? Todo esto a mí me ayuda, ¿sí? Esto sería como mi visión con respecto al paciente, ¿sí? Apenas ingresa, yo voy marcando los valores y voy llenando la planilla de forma correcta, y esto me va a ir diciendo si yo voy de forma correcta o me está faltando algo cuando el paciente no responde al tratamiento. Esta es la parte más importante, que es la que nosotros vamos a hacer hincapié, que es con respecto al peso actual, es decir, el peso con el que ingresa el paciente, ¿sí? En esta parte no es que le vamos a preguntar a la mamá, señora, ¿cuánto pesa su hijito? Sino al contrario, apenas ingresa, lo que vamos a hacer es pesar, ¿sí? Si el niño puede pararse por sí solo, ¿sí?, es mucho mejor, ¿sí? Entonces ahí vamos a tomar el pesaje. En caso de que el niño no pueda realizarlo porque está con cetoacidosis, está con su depresión de sensorio, lo que vamos a hacer es el peso diferencial, ¿sí? Alguien lo alzará y lo llevará a la pesa, y el peso diferido es el que se va a tomar.
En caso de que sean pacientes obesos, ¿sí? Lo que se va a hacer es el cálculo del peso ideal para la talla, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Como son pacientes que nosotros no vamos a tallar en cuanto al largo de su longitud, sino que más bien vamos a hacer un poco más práctico, vamos a tomar lo que es la talla de los miembros superiores, es decir, lo vamos a extender al paciente y vamos a tomar desde el comienzo de la mano, digamos, del dedo medio hasta el extremo final de la otra mano con su dedo medio, ¿sí? Eso a nosotros es igual a tallarlo al paciente de forma cuando está parado, ¿sí? Y en el caso de que sea súper obeso, si el paciente ya traiga mayor de 70 kilos, nosotros como base vamos a tomar los 70 kilos y con eso se hace un cálculo de la superficie corporal de 1.73, ¿sí? Pero el peso es algo importante para nosotros porque nos va a definir el éxito del tratamiento, ¿sí? Entonces aquí está para que repasemos cómo se hace el cálculo del peso ideal para la talla, ¿sí? Esto lo que queremos recalcar es que cada uno lo realice en la forma que le sea más fácil o que está acostumbrado a calcularlo, ¿sí? Y en la planilla colocarlo, he hecho el cálculo acorde a lo que es la fórmula, ¿sí? Pero en el caso de las guías del Garrahan nos recomiendan algo muchísimo más fácil, ¿sí? Que estar calculando con las fórmulas, que yo se los voy a explicar más o menos. Una es el cálculo que acostumbran a hacerlo, sí, que es el percentil 50, el índice de masa corporal para la edad, y multiplicarlo por la altura en metros, que este tiene que estar al cuadrado, ¿sí? La otra forma, que es más simple, es tener las dos tablas, ¿sí? Tanto de la estatura como del peso, ¿sí? Yo primero lo que hago es tallar al paciente, esa talla, ¿sí? La llevo a la tabla, y me fijo en qué percentil 50 cae, sería percentil medio, y me fijo a qué edad coincide, ¿sí? Eso lo llevo, en este caso medía 1,22 m, y coincidía con 7 años y 3 meses más o menos, ¿sí? Es lo que está aquí. Pongo la talla, ¿sí? Lo llevo al percentil medio, y esto me da una edad de 7 años y medio, ¿sí? Y esto lo llevo a lo que es la tabla del peso, pongo la edad, ¿no es cierto? Aquí en 7 años y 2 o 3 meses, me fijo en qué percentil medio cae, y más o menos su peso debería estar entre 24 y 23, ¿sí? Con ese 24 23 saco lo que es la superficie corporal, y con eso voy a poder hacer el cálculo de los líquidos y de la insulina, ¿sí? Bueno, lo que nosotros siempre vamos a hacer con este tipo de pacientes, ¿sí? Apenas ingresa a la guardia, lo vamos a triallar, ¿sí? En este caso son pacientes que van a tener todo afectado, ¿sí? Ya sea la apariencia, la respiración y la circulación. Por ende, estos pacientes se triallan en un nivel 1, o sea, son pacientes que requieren que actuemos de forma urgente, ¿sí? Después continuamos con el ABC, ¿sí? Que esto lo pueden hacer en cualquier institución, ¿sí? Antes de derivarlo, es decir, en el prehospitalario, que sería asegurar la vía aérea, colocar oxígeno al 100% a través de una máscara con reservorio, ¿sí? Y colocar un acceso vascular periférico. Lo que nosotros vamos a hacer aquí es monitorizar la parte cardíaca, valorando siempre la presencia de las ondas T, y obviamente la presión arterial, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con la definición de lo que es la cetoacidosis diabética, ¿sí? Que es un estado agudo hiperglucémico caracterizado por cetonemia y acidosis. El diagnóstico es más que nada que sea la clínica que traiga el paciente, pero el diagnóstico de certeza nos va a dar el criterio el laboratorio bioquímico, ¿sí? Que este paciente debe tener una glucemia mayor a 200 miligramos de decilitro, un pH menor a 7.3, un bicarbonato menor a 15, y la presencia de los cuerpos cetónicos en sangre, en este caso sería la beta-hidroxibutirato, mayor o igual a 3 mol por litro, o la presencia de los cuerpos cetónicos en orina, que tiene que ser más de 2 cruces y 3 cruces, ¿sí? Con esto yo hago la definición del paciente, ¿sí? Yo digo, bueno, este es un paciente, ya sea
un debut, ¿sí? Y cuando es más fácil, cuando el paciente ya está diagnosticado y nos llega a la guardia, y nosotros podemos decir en qué grado de cetoacidosis diabética se encuentra el paciente, ¿sí? En cuanto a esto, ¿por qué me parece, Cari? Ajá. Ujú. Bueno, porque aquí está la parte de la... No, no. Si no, no van a poner eso. No, no anterior. Ujú. Bueno. No, ellos no se lleven eso. ¿No? Ellos lo van a... Bueno, entonces, primero hacemos el diagnóstico y después lo clasificamos, ¿sí? Siempre es con el laboratorio del ingreso, ¿sí? Con el laboratorio de inicio, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a ver es el estado ácido-base, ¿sí? Y acorde a eso vamos a clasificar a nuestro paciente porque en función de esto va a ser el tratamiento, ¿sí? Lo clasificamos en leve, moderado y grave. Para que sea leve tiene que tener un pH entre 7.30 y 7.20 con un bicarbonato de 15 a 10. En un moderado tiene que tener un pH 7.20 a 7.10 con un bicarbonato de 10 a 15, y en un grave menor a 7.10 y menor a 5. Esta es la clínica que acompaña, ¿sí?, este tipo de pacientes, pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de la clasificación es siempre tomar el valor más grave, ¿sí?, el valor más severo. Por ejemplo, si el paciente ingresa con un pH de 7.15, ¿sí?, pero tiene un bicarbonato de 3, yo voy a tomar el valor del bicarbonato de 3, es decir, lo voy a clasificar en una cetoacidosis grave. Recalcar eso, el tiempo, ¿sí? Porque nosotros apenas colocamos en la planilla, vamos a colocar la hora 0, ¿sí?, que es la hora del ingreso, que es con mi primer laboratorio que recibo, y en razón a eso voy a comenzar con todo el tratamiento, ¿sí?, que se basa en estos pilares, en los líquidos, en la glucemia, el sodio, el potasio y la insulina. Comenzamos con otro concepto que aquí vamos a comenzar a manejarlo. En este caso sí es, nosotros vamos a reponer líquidos y hacer hincapié en esto, que son pacientes que ya vienen con aproximadamente 15 días de evolución de su patología, que en las últimas 24 horas se agravan, ya sean con dolor abdominal o vómitos, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a tratar de hacer es, de forma paulatina y gradual y con muchísima paciencia, tratar de sacarlo de su cetoacidosis diabética y llevarlo a los valores normales. Y esto no se produce en pocas horas. A lo mejor este paciente me lleve toda la guardia, ¿sí? El tema es que, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros no podemos ser agresivos con los líquidos, ¿sí? El ingreso de los líquidos tiene que ser de forma paulatina y con precaución. Entonces, ¿cuándo comenzamos con la reposición de líquido? Antes de comenzar con la terapia con insulina, que sería con solución fisiológica. ¿En cuánto? En la primera hora, siempre con bomba de infusión, ¿sí? Y después continuamos con la terapia de mantenimiento que va a ser entre 24 y 48 horas. ¿Cuánto? Según el grado de acidosis metabólica, que es la que yo he clasificado con el primer estado ácido-base que el paciente ha realizado en el ingreso, ¿sí? Y esto es para que más o menos nosotros nos guiemos, ¿sí? Que la reposición en la primera hora, un leve es igual al moderado, ¿sí? Nada más que en el leve yo puedo tener el paciente que tenga tolerancia oral. En caso de que el paciente no tolere, se pasa a la vía endovenosa, y tanto la leve como la moderada tienen el mismo manejo, ¿sí? En la primera hora yo voy a reponer con 10 mililitros kilo, ¿sí? Y en el severo con 20 mililitros kilo. La reposición en 24 a 48 horas en un leve como en un moderado es de 3.000 mililitros metro cuadrado con un máximo de 5.000 mililitros. ¿Sí? Y en un severo vamos a calcular 3.500 mililitros metro cuadrado día con un máximo de 6.000 mililitros. ¿Sí? Aquí lo he ampliado para que sea un poco más prolijo. En la cetoacidosis severa indicamos solución fisiológica 0.9% a 20 mililitros kilo con bomba de infusión en 1 hora en forma endovenosa. En cetoacidosis leve con intolerancia oral,
y cetoacidosis moderada, indicamos solución salina 0.9% a 10 mililitros kilo con bomba de infusión en la primera hora. ¿Cómo continuamos? Con los líquidos de mantenimiento que se van a dividir en 24 horas, ¿sí? En el caso de la cetoacidosis severa, vamos a hacer 3.500 mililitros metro cuadrado día, con un máximo de 6.000 mililitros por día, y en la cetoacidosis moderada o leve con intolerancia oral, 3.000 mililitros metro cuadrado día, con un máximo de 5.000 mililitros por día. Y aquí, este es el concepto que nosotros tenemos que tener en cuenta, que son en las primeras 4 horas, y por eso lo hemos manejado como si fuese un semáforo, ¿sí? Ponerles amarillo, que esto es una alerta o precaución, porque se ha demostrado, se ha visto que diferentes pacientes en estas primeras 4 horas, que uno comienza con la reposición de líquido, estos pacientes comienzan a presentar signos y síntomas de edema cerebral, ¿sí? Entonces, para prevenir ese riesgo, ¿sí? Lo que se hace es que en esas 4 primeras horas, nosotros no tenemos que exceder los 50 mililitros por kilo, ¿sí? Y ahí les dice, nivel de evidencia medio, recomendación fuerte. Es decir, ¿cómo vamos a hacer el cálculo? Primero vamos a poner los líquidos de inicio totales, ¿sí? Que nos ha dado acorde a la fórmula, más las 3 horas del líquido de mantenimiento que hemos calculado, ¿sí? Y a eso lo dividimos por el peso del paciente. El resultado total me tiene que dar menos de 50 mililitros por kilo, ¿sí? Con eso yo me aseguro de que el paciente no va a entrar en la zona de riesgo, o si lo entra, lo va a hacer de forma gradual. Y este también es algo que tienen que tener en cuenta, porque nosotros somos el único centro de tercer nivel de la provincia, por ende recibimos todas las derivaciones, entonces los líquidos que ese paciente ha recibido en otras instituciones son los que también tenemos que agregarlo a la hora de hacer las 4 primeras horas del tratamiento, ¿sí? Bueno, esta es la parte novedosa, ¿sí? Porque antes hacíamos con el plan al medio, sí que poníamos el dextrosa al 5%, 250, y le agregábamos fisiológico 250, ¿sí? En este caso va a ser diferente. Una vez que nosotros hemos hecho la reposición de líquido en la primera hora, ¿sí? Que sería con solución fisiológica solamente, ¿sí? Vamos a pasar a los líquidos de mantenimiento que se hace en 24 horas, ¿sí? Lo que yo siempre voy a recalcar aquí en el Power es el tema de la osmolaridad, ¿sí? Cuando uno calcula la osmolaridad depende de 2 factores principalmente, que es el sodio y la glucosa, ¿sí? O glucemia. Entonces, si ese paciente ha ingresado con una glucemia mayor a 250 miligramos de decilitro, yo mi plan de mantenimiento voy a preparar con el dextrosa al 2,5%, ¿sí? Si el paciente ingresa con una glucemia o durante el tratamiento disminuye la glucemia a menos de 250 miligramos de decilitro y tengo que seguir corrigiendo porque el paciente se encuentra con su cetoacidosis, yo voy a colocar un dextrosa al 5%. ¿Esto cómo se prepara? ¿Sí? También es un plan al medio, ¿sí? En el caso del dextrosa al 2,5%, que se logra colocando 250 en un dextrosa del 5% y 250 centímetros cúbicos de agua destilada. Con eso yo consigo una solución que contenga dextrosa al 2,5%. En el otro es mucho más fácil porque directamente agarro el frasco del dextrosado del 5%, ¿sí? Durante el tratamiento, el aporte de glucosa en la solución puede aumentarse si la glucemia está cercana a 200 y persiste la acidosis por cetosis. Es decir, si ese paciente continúa con acidosis metabólica y yo tengo que continuar corrigiendo, ¿sí? Debo aportarle glucemia al paciente, es decir, con un dextrosa al 5%. Entonces, aquí está de forma reducida, ¿sí? ¿Cuándo comienzo con el aporte de glucosa? Luego de la primera dosis de insulina, es decir, luego de la primera hora que se ha hecho reposición de líquido. ¿Cuánto? Iniciamos, obviamente, con un dextrosa al 2,5%, porque es un paciente que ingresa con una hiperglucemia, ¿sí? Y el objetivo principal, que esto nos va a guiar las planillas mientras nosotros vamos haciendo, ¿sí?
es que esa glucemia tiene que descender un 10% por hora, a lo que equivale a 100 miligramos de decilitro, ¿sí? Que si disminuye más allá de esos 100 miligramos de decilitro, uno va a ir viendo qué es lo que tiene que hacer con el paciente, ¿sí? En el caso aquí, lo que pongo es descartar error, ¿sí? Pero siempre hay que aumentar el flujo, es decir, si yo estoy con un destroza del 2,5%, tengo que sí o sí aumentar un destroza del 5%. Con respecto a los electrolitos, ¿sí? Aquí esta es otra controversia, ya ha sido estudiado y hay evidencias, ¿sí? De que si nosotros manejamos bien el sodio, ¿sí? Evitamos o disminuimos el riesgo de lo que es un edema cerebral, ¿sí? El sodio impacta más que nada o nos presenta los síntomas a nivel del sistema nervioso central, por eso que siempre recalco el gráfico del cerebro, ¿sí? Porque el sodio funciona como un protector, ¿sí? Aquí lo que hay que tener en cuenta es que es una deshidratación hipertónica, ¿sí? Ellos no se llevan en el cálculo de que es un paciente deshidratado en cuanto a la estimación, porque se sabe que la deshidratación es a nivel intracelular, por ende, no es un manejo fácil. Por eso lo que se requiere es reducir muy paulatinamente la osmolaridad, y recalcar de nuevo que la osmolaridad va a depender básicamente de esos dos solutos, que sería la glucemia y el sodio. Aquí pongo el cálculo de la osmolaridad efectiva. Muchas veces yo hago este cálculo porque es lo que a mí me da lo que es la perspectiva del paciente. Hay muchos pacientes que ingresan muy cercano a la osmolaridad efectiva, entonces yo me quedo tranquila y digo, bueno, este va a andar bien. Y hay otros pacientes que no, están muy lejos, entonces estos andan más o menos, digamos, no responden de forma efectiva al tratamiento, ¿sí? Y en esto hay que recalcar, ¿sí? Que el sodio, mientras yo voy haciendo el tratamiento, debe subir, esto debe ser así, ¿sí? Mientras yo hago el tratamiento debe subir 1,6 miliequivalentes por litro por cada 100 miligramos de decilitro de glucemia que disminuye, ¿sí? Si el aumento no ocurre, nosotros tenemos que aumentar el aporte, ¿sí? Si uno ve, el tratamiento depende de nosotros, ¿sí? Más que nada, por eso hay que hacer los controles de forma oral. ¿El sodio dónde lo vamos a colocar? A partir de los líquidos de mantenimiento, ¿sí? Esto es lo que ellos han demostrado, que la solución debe contener una tonicidad entre 77 a 150 mil equivalentes por litro, ¿sí? Con el plan viejo, ¿sí? Que hacíamos con el otro tratamiento, nosotros le aportábamos 75 mil equivalentes por litro, ¿sí? Al paciente, o sea, no le aportábamos nada prácticamente, ¿sí? Y esta es la fórmula que uno tiene que usar, ¿sí? O sea, apenas lo tengo al paciente, hacemos el sodio corregido. Esta fórmula está en la planilla, ¿sí? No es necesario que se la sepan de memoria. Vamos a calcular con el sodio que nos da el primer valor, ¿sí? En la tirilla del estado ácido base, más 2 por la glucemia del ingreso menos 100 sobre 100. Entonces eso nos va a dar el valor, ¿sí? ¿Y cuál va a ser mi valor de referencia? Es 130, ¿sí? Si el paciente tiene un cálculo mayor a 130 de sodio, yo voy a preparar el plan de hidratación parenteral con 100 mil equivalentes por litro, ¿sí? Caso contrario, ¿sí? Si el sodio del paciente es menor a 130, voy a calcular en mi plan de hidratación, le voy a agregar sodio 140 mil equivalentes por litro, que eso ya está calculado en las planillas en la parte del dorso, ¿sí? O sea, uno no se tiene que tomar el trabajo en hacer ese cálculo, ¿sí? Pero esto es de forma estricta, mientras vamos avanzando en el tratamiento, es chequear que por cada 100 miligramos de decilitro que desciende la glucemia, el sodio tiene que aumentar un punto, ¿sí? Y si esto no ocurre, ¿sí? O sea, como ven la flechita, si esto no llega a ocurrir, en mi plan de hidratación parenteral tengo que aumentar y colocarle una concentración, ¿sí?
de 140 milequivalentes por litro. Entonces es como una advertencia, ¿sí? Que debe sospecharse de edema cerebral cuando el sodio plasmático no aumenta durante el tratamiento o cuando ocurre un ascenso brusco por la pérdida de agua libre secundaria al desarrollo de diabetes insípida. Esto lo vamos a ver un poco con el caso clínico, ¿sí? Bien. Y el manejo del potasio. Aquí el potasio no se corrige, ¿sí? El potasio que se toma como valor es el medido. Es el primero que arroja el laboratorio, ¿sí? Los pacientes con cetoacidosis diabética siempre presentan depresión del potasio corporal total. Por ende, nosotros en el laboratorio lo podemos tener normal, bajo o alto, ¿sí? El potasio va a disminuir a medida que se corrige la acidosis porque tiene que ingresar a la célula, ¿sí? Por eso debe administrarse siempre el potasio en la solución de hidratación y posponer la insulina hasta que los niveles séricos sean mayores a 2,5 milequivalentes por litro. En el caso de que nosotros no podamos realizar el potasio medido, lo que tenemos que hacer es un electrocardiograma, ¿sí? Más que nada porque lo que buscamos es pesquisar las hipocalemias o las hipercalemias, es decir, ver cómo están las ondas T, ¿sí? Si las ondas T están picudas, hablamos de hipercalemia, o si está plana o invertida, hablamos de una hipocalemia, ¿sí? Entonces, en cuanto al potasio, nosotros vamos a tener 4 escenarios, ¿sí? Y nuestro objetivo es siempre que el paciente mantenga un valor mayor a 3,5 milequivalentes, ¿sí? Por el hecho que está usando la insulina. Entonces, este paciente puede venir con 2,5 milequivalentes por litro, o puede estar en un valor entre 2,5 y 3 milequivalentes por litro, o 3 a 6 milequivalentes por litro, o tener mayor de 6 milequivalentes por litro. Entonces, ante esas situaciones, ¿sí? Si el potasio sérico es menor a 2,5 milequivalentes por litro, nosotros lo que vamos a hacer es una corrección rápida endovenosa. Y ayer, lo que hemos conversado, ¿sí? Con la gente de áreas críticas, es que esa corrección, ¿sí? Se la coloque dentro de lo que es el plan de la primera hora, ¿sí? Y que se haga el cálculo ya en 1 hora, para no usar 2 vías periféricas, ¿sí? Si el potasio sérico se encuentra entre 2,6 y 3,4, lo que nosotros hacemos es indicar en el líquido de inicio, ¿sí? El potasio en una concentración de 20 milequivalentes por litro, y luego dejar a 40 milequivalentes por litro en el líquido de mantenimiento, ¿sí? También puedo hacer un máximo de 60, pero recordar que siempre ese paciente tiene que tener en sangre más de 3,5 de potasio. Si el potasio sérico se encuentra entre 3,5 y 6, nosotros vamos a indicar potasio en los líquidos de mantenimiento a una concentración de 40, y si el potasio sérico es mayor a 6 milequivalentes por litro, no indicamos potasio y comenzamos a hacer el tratamiento para la hipercalemia según las guías institucionales. Este es el tema de la hipofosfatemia, la verdad que en el manejo de la cetoacidosis nunca lo hemos tenido en cuenta, ¿sí? Pero bueno, ellos hacen estas recomendaciones que solamente se corrige fósforo si los valores están por debajo de 2 miligramos de decilitro o si su concentración cae menos del 50% del valor del ingreso. Lo que hay que tener en cuenta es que este tratamiento también apunta a que el paciente, ¿sí? Pase en las menores horas posibles y de un endovenoso a una tolerancia oral, ¿sí? Y con esto, nosotros una vez que el paciente pueda tolerar oral, le comienza con su alimentación, ¿sí? Dentro de lo que es pasadas las 12 horas, dentro de las 24 horas, y con el solo hecho de ingerir alimentos, la hipofosfatemia se corrige. En cuanto a la acidosis, lo que recomiendan las guías, ¿sí? Es no corregir, salvo en estos 2 casos, ¿sí? Que tengamos acidosis grave, o sea, con un pH menor a 6,9, y que ese paciente realmente requiera, ¿sí? Inotrópicos, ¿sí? O una hipercalemia severa, pero si no, el bicarbonato no se corrige, ¿sí? Solamente se revierte con el aporte de líquidos e insulina. En cuanto a la insulina, sí, que eso también es lo más importante del tratamiento,
la pregunta es ¿cuándo? ¿Sí? Lo que se hace es, primero se pone líquido, ¿sí? Entonces la insulina vamos a hacer después de la primera hora del inicio del líquido y de los electrolitos. ¿Cuál? En el hospital manejamos la insulina regular, ¿sí? O insulina corriente, ¿sí? En otras instituciones usan los análogos ultra rápidos, ¿sí? ¿Cuál va a ser la dosis? De 0,1 unidad kilo-hora hasta la resolución de la cetoacidosis, que la meta es esta, ¿sí? Tener un pH mayor a 30 y un bicarbonato mayor a 15, y un beta-hidroxibutirato menor a 1, ¿sí? Que esto es algo que lo venimos manejando desde el mes pasado, ¿sí? El manejo de la medición de la beta-hidroxibutirato, que es mucho más fácil, ¿sí? Más fidedigno, porque por la vía metabólica es la primera la que se resuelve, ¿sí? En cambio, cuando nosotros medimos con las tirillas, que sería el ácido acetato, ese demora y te puede llevar hasta inclusive 2 o 3 días a que se resuelva, entonces no es un parámetro fidedigno a tomar en cuenta, pero sí la beta-hidroxibutirato. Y cómo de forma subcutánea, ¿sí? Lo que recomiendan es esta, no la intramuscular, y en caso de que pase a terapia intensiva se hace la infusión continua endovenosa. Bien. También aquí en esta parte lo que recomiendan las guías es que si el paciente viene, ¿sí? Con su bomba, lo que hay que hacer es suspenderla, ¿sí? Y fijarnos si tiene alguna lesión en el sitio de inserción o si ha habido algún problema en cuanto al manejo. Pero el tratamiento nosotros vamos a hacer con las insulinas nuestras, ¿sí? Cada vez que ingresa un paciente lo que tenemos que hacer es abrir un frasco nuevo, ¿sí? O usar una lapicera nueva, y ver el mantenimiento o conservación de esa insulina, porque este también puede ser un motivo de la falla del tratamiento. En cuanto a la insulina en infusión continua, ¿sí? Hay que traer las instrucciones del armado de la solución de insulina, ¿sí? Esto es similar a cuando nosotros intentamos sacar con una jeringa el estado ácido base, así que lo primero que hacemos es con la jeringa purgarlo con heparina. Bueno, esto es algo parecido, ¿sí? Lo que se hace es purgarse para saturar la adhesión de insulina cumpliendo con estos pasos, ¿sí? Se prepara la solución en la jeringa, 60 unidades en 60 mililitros de solución fisiológica, se llena el prolongador, se lo deja reposar 30 minutos de la solución, luego se descarta el contenido de la jeringa del prolongador y se utiliza la misma jeringa del prolongador que se purgó, se prepara la misma solución y se vuelve a llenar el prolongador. Esa solución tiene una duración de 12 horas, ¿sí? Una vez que cumple con ese horario, hay que descartarla y prepararla nuevamente. ¿Cómo la vamos a aplicar? Por un acceso vascular único y exclusivo para eso, ¿sí? Tiene que ser diferente al de la hidratación, ¿sí? Este también tiene que ir por bomba de infusión, y la dilución de 60 unidades de insulina corriente, 60 mililitros de solución fisiológica, nos va a dar, que sería 1 mililitro por hora, que es igual a 1 unidad por hora, ¿sí? Esta vía debe utilizarse frente a la cetoacidosis diabética con franco compromiso hemodinámico y o acidosis severa, ¿sí? Y esto, bueno, son los cálculos que, bueno, también lo pueden tener en cuenta, que sería de la osmolaridad, la anión restante y el cloro esperado, ¿sí? ¿Y cómo se continúa con el tratamiento? En el caso de estos pacientes, ¿sí? Una vez que está resuelta la cetoacidosis, ¿sí? O el paciente clínicamente ya no presenta dolor abdominal y ya no se encuentra nauseoso, puede comenzar a tolerar de forma oral y comenzar con líquidos anticetogénicos, ¿sí? La idea es esa, comenzar a disminuir el ritmo de hidratación parenteral hasta que lo logremos suspender. Los controles de glucemia y la aplicación, en el caso de ellos, los análogos rápidos, en el caso nuestro de la insulina corriente, van a pasar a ser preprandiales o bien cada 4 horas si el paciente está ayunado y se encuentra con flujo de glucosa, ¿sí? En el caso que el paciente todavía se encuentre con dolor abdominal o nauseoso, ¿sí? Ellos lo que hacen es usar las sales de rehidratación de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Que se prepara un sobre en 1 litro de agua y eso nos aporta 20 gramos por litro de glucosa. O también podemos ofrecer agua gaseosa dietética o jugo de fruta,
¿sí? Aquí te da un valor estimativo de un cálculo de si el paciente pesa menos de 30 kilos, nosotros podemos ofrecerle 600 mililitros en el día, ¿sí? Si pesa más de 30 kilos, 800 mililitros en el día. Esto es un estimativo que también da la guía, ¿sí? Una vez que el episodio de la cetoacidosis está resuelta, ¿sí? Cómo nosotros podemos continuar con el cálculo de las correcciones de la glucemia, ¿sí? Es esto lo que en nuestro hospital nos ayuda la doctora Caroluna, ¿sí? Del servicio de diabetes, ¿sí? Ella directamente viene y nos hace los cálculos, pero bueno, nos da un estimativo y con eso nosotros podemos calcularlo, ¿sí? Bueno, con esto ya terminaríamos con lo que es la guía del tratamiento, ¿sí? La verdad que, no, o sea, a primer modo, parece muchas fórmulas, muchos números, pero no es difícil de llevarlo a cabo, ¿sí? Es mucho más fácil con las planillas, ¿sí? Y ir viendo, ¿sí? Cómo va respondiendo el tratamiento del paciente, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta la hora, ¿sí? Y acorde a eso, como dice ahí, el valor de la glucemia, que baje 100 miligramos de cilindro por hora, ver que el sodio se mantenga y que aumente, ¿sí? Y si no pasa eso, nosotros tenemos que digamos, tomar otra conducta, porque el plan se puede ir modificando de forma horaria, ¿sí? El plan de hidratación. Y la guía lo que te ofrece son todas esas cuestiones que surgen durante el tratamiento y te va diciendo lo que uno tiene que hacer, o sea, las recomendaciones. Entonces vamos a ver el caso clínico, que esto fue en el mes de mayo. Vamos a presentarlo. Que ha sido un pacientito de 9 años de edad, masculino, ¿sí? Que ingresa con un peso de 25 kilos, estaba a cargo de su padre, ¿sí? Y al cuidado de una tía materna. Bien no sabemos qué ha pasado con la mamá, pero sí sabíamos que él era mellizo con una hermana mujer, ¿sí? En la enfermedad actual, él consulta por vómitos y dolor abdominal, ¿sí? 5 días previos a la consulta, el paciente incrementa con estos vómitos, ¿sí? Y aparece lo que es el decaimiento. 15 días previo a esto, él ya venía con una evolución de poliuria, polidipsia y pérdida de peso, que esto hace a la clínica de la diabetes, ¿sí? Como vemos ahí, también para hacer un poco de repaso, para que veamos el manejo de las guías, ¿sí? Hablamos de hora cero, ¿sí? Porque este es el laboratorio, o el primer laboratorio con el cual el paciente ingresa, ¿sí? 7:30 horas ingresa por el servicio de guardia, es traído de forma privada al paciente por sus propios medios, y en ese momento presentaba un estado ácido base con un pH de 7.06, con un dióxido de carbono de 26 y un BICA de 9.5, ¿sí? El ionograma tenía un sodio de 140 y un potasio de 4 y una glucemia de 525, y en ese momento no se había podido tomar la glucosuria y la cetonuria porque el niño todavía no había presentado diuresis, ¿sí? En el hemograma teníamos 14.300 blancos, un hematocrito de 48 y 255.000 plaquetas y una uremia de 43 miligramos de cilindro. ¿Qué es lo que se hace en la guardia? Se inicia con el tratamiento, expansión con solución fisiológica, ¿sí? A 20 mililitros kilo en 1 hora, y se inicia con el plan de hidratación parenteral al medio, en ese momento con las guías antiguas, 4.000 metros cuadrados más 2 correcciones con insulina corriente a 0.12 unidades kilos por hora, ¿sí? Todo esto está sacado de los registros de la historia clínica, ¿sí? Al examen físico, el paciente se presentaba con mal estado general, deshidratado, los pulsos periféricos débiles, relleno capilar enlentecido, presentaba una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto y una tensión arterial de 96-62 milímetros de mercurio y una frecuencia respiratoria de 45 respiraciones por minuto, y en ese momento saturaba 90% aire ambiente, ¿sí? Y continuaba con la diuresis negativa, ¿sí? En cuanto a la parte neurológica, lo que se remarcaba en la historia clínica era que tenía tendencia al sueño, pero no tiraba los valores del GLAS, ¿sí?
que es, o sea, para que resumamos un poco, lo que nos traía este paciente era que estaba con una acidosis metabólica no compensada por los respiratorios, ¿sí? Hay otros países que clasifican o toman mucho en cuenta lo que es el dióxido de carbono para hablar de la gravedad o severidad del paciente, hiperglucemia, depresión de bicarbonato, hipertonicidad, hipocloremia y aumento de la longas. Entonces este paciente es diagnosticado con un debut diabético, cetoacidosis grave e ingresa a las unidades de cuidados internos. La conducta inicial, que sería la hora 2, ¿sí? Se lo recibe o llega a la UCI, se inicia terapia con plan de hidratación parenteral según las normas, es decir, se continúa con lo que venía de la guardia, es decir, 4.000 metros cuadrados día, ¿sí? En donde la mitad la pasaban en las primeras 6 horas, ¿sí? Que ahí ustedes ven el sodio, el sodio que nosotros le aportábamos a esa solución era de 75.000 equivalentes, sin potasio, ¿sí? Y en las siguientes 18 horas iba el restante del 50% de la hidratación total, ¿sí? Y se continúa con las correcciones de glucemia por hora, ¿sí? Con insulina corrida. ¿Cuál ha sido la evolución en UCI? ¿Sí? El paciente, más que nada, tiene una mala evolución neurológica, dentro de esas 4 horas él presenta cefalea, ¿sí? Se profundiza la tendencia al sueño, tiene pérdidas de control de esfínter, ¿sí? Sin respuesta motora, y se constata un Glasgow de 3 para 15, ¿sí? Es decir, ese paciente progresa con signos de herniación cerebral, presenta migracia reactiva bilateral, bradipnea, paro respiratorio y bradicardia. ¿Cuál es la conducta en ese momento? ¿Sí? Se lo pasa a terapia intensiva, hora 8, ¿sí? Y se inicia el tratamiento para lo que es el edema cerebral. Se lo coloca cabeza en línea media 30 grados, cloruro de sodio, o sea, con solución hipertónica. Se lo coloca en asistencia respiratoria mecánica y se hace el sostén hemodinámico con inotrópicos. Evolución en UTI, bueno, el paciente presenta signos de muerte encefálica, ¿sí? Sin respuesta al reflejo fotomotor, corneal, óculo-cefálico y vulgares, y ausencia de mueca de dolor ante estímulos nociceptivos. En hora 7, ¿sí? Es lo que se hace el estado ácido-base, o sea, los controles, ¿sí? No. Que es en hora 7, previo al pase a la terapia intensiva, si el paciente presenta. Esto para que veamos que tiene todos los laboratorios de gravedad, un pH de 6.86, o sea, con respecto al del ingreso, un BICA de 11, es decir, ese paciente nunca mejoró el bicarbonato, el ionograma para que vean la hiponatremia marcada, ¿sí? Y que el paciente, bueno, sí había disminuido la glucemia con respecto a la del ingreso. La urea de 41 y la creatinina de 10.7. Y estas son las tablas, ¿sí? O la planilla que nosotros se comienzan a manejar, y lo que nosotros primero habíamos visto, en lo que es la historia clínica, es que el paciente presentaba una planilla de la guardia. Cuando pasa al servicio de cuidados intermedios, se cambia, se pasa a otra planilla, ¿sí? Que era de cuidados intermedios, y después cuando pasa a terapia, el paciente lo pasan con otro que tenía el membrete de la terapia intensiva, y la idea no es esa, la idea es que el paciente ingresa a hora 0, ¿sí? Nosotros podamos ir, si el paciente tiene que ingresar a UCI o tiene que ingresar a terapia, no se cambie la hoja, porque si no, eso no nos puede ayudar en cuanto al tratamiento del paciente, ¿sí? Bueno, aquí más que nada pasamos a completar lo que presenta en ese momento, ¿sí? Los laboratorios, pero bueno, también el llenado de la planilla no era muy bueno, ¿sí? Así que pongo los datos que se podía acceder. Entonces, resumiendo, ¿sí? El edema cerebral, ¿sí? Es la complicación más temida de la cetoacidosis diabética, ¿sí? Junto con la hipoglucemia, la hiponatremia, la hipocalemia, la hipofosfatemia y una rehidratación inadecuada. Todo esto, ¿sí? También está demostrado que genera, ¿sí? Alteraciones cognitivas en el desarrollo neurológico de los chicos, ¿sí? Por eso es tan importante
saber el manejo de estos pacientes. En cuanto al edema cerebral, lo que sabemos que es la principal causa de muerte, tiene una alta mortalidad del 25-30%, una incidencia de 0.5 a 0.9%, es exclusivamente pediátrico, las alteraciones del estado neurológico, es decir, la disminución del Glasgow, suele presentarse en las primeras 24 horas, generalmente entre las 4 y 12 horas, cuando la acidosis está prácticamente corregida. El 50% del edema cerebral es leve y asintomático en la cetoacidosis diabética, y la causa y la fisiopatología aún no han sido aclaradas, es decir, existen diferentes teorías, ¿sí?, que no se produce por un solo mecanismo el edema cerebral. Y lo que aquí nosotros queremos recalcar es que desde el mes de marzo hasta una semana antes de presentar este trabajo, hemos tenido aproximadamente 16 pacientes con cetoacidosis diabética, es decir, con debut, ¿sí?, de los cuales este paciente cumplió con la incidencia, ¿sí?, de 0.5 a 0. O sea, de los 16 pacientes, solo uno nos ha hecho edema cerebral durante el tratamiento. Hoy vamos a ver si es así o si el paciente ha venido previamente con su edema cerebral, ¿sí? Entonces, lo que nosotros sí sabemos es que el paciente tiene factores de riesgo, ¿sí?, que esto es algo no modificable, ¿sí?, que esto nos tiene que advertir para tratar de prevenir o hacer el tratamiento adecuado, ¿sí? Por ejemplo, los menores de 5 años, que el paciente llegue, ¿sí?, con el diagnóstico de diabetes, pero cursando una cetoacidosis, ¿sí?, cuanto mayor es la duración de los síntomas previo al diagnóstico, tener una baja PCO2, ¿sí?, una acidosis severa y la urea elevada. Y lo que son evitables, que estos son los que nosotros podemos modificarlo, ¿sí?, o podemos manejarlo, es evitar la administración de bicarbonato, ¿sí?, notar, bueno, la disminución marcada y temprana de la osmolaridad, que eso también nos habla del riesgo, la falta de aumento del sodio al disminuir la glucemia, los volúmenes altos de líquido en las primeras 4 horas, es decir, que el paciente, cuando nosotros hacemos el conteo, nos dé más de 50 mililitros kilo en esas primeras 4 horas, y la administración de insulina en la primera hora del tratamiento. Esos son lo que nosotros debemos evitar y tener en cuenta para no cometer errores, ¿sí? Lo que nos largan las guías, ¿sí?, son estos criterios, ¿sí?, que mi compañero ha explicado al inicio, que también está en el dorso de la planilla. Con esto nosotros vamos a hacer sospecha diagnóstica, ¿sí?, porque en el edema cerebral no requerimos de una neuroimagen para que nos confirme el diagnóstico. Si nosotros sospechamos que el paciente está con clínica de edema cerebral, lo primero que hacemos es instaurar el tratamiento de forma rápida. En los criterios diagnósticos, sí, tienen lo que es la columna, sí, de la respuesta motora verbal anormal al dolor, de corticación de flexión, la parálisis de los nervios craneales, patrón de respiración anormal neurológico, y en los criterios mayores, por decirle, chicos, Por favor, silencie sus micrófonos, gracias. Ya terminamos. ¿Listo? Bien, en los criterios mayores, el estado mental alterado, confusión. Chicos, los micrófonos, si no, no se puede. Mañana y pasado también. Sí. Pues ustedes pueden entrar a la guardia de la compu. Doctora Rubí. Y esta ya la está. No. Bueno, si no, nos sacamos de la reunión. ¿Está? Ahí está, bien. En los criterios mayores, ¿sí?, tenemos estado mental alterado, confusión, fluctuación de conciencia, desaceleración de la frecuencia cardíaca, que es lo que ha presentado nuestro paciente desde el ingreso, ¿sí? Desde el ingreso teníamos un paciente que tenía una frecuencia cardíaca de 90, ¿sí?, para un paciente deshidratado, que debería haber estado taquicárdico. O sea, este paciente presentaba, junto con la incontinencia de esfínteres inapropiados para el edema.
tenía muchos de estos criterios para uno sospechar edema cerebral. Y los criterios menores, que es vómitos persistentes después de la primera hora, cefalea, el letargo, dificultad para despertar, la presión arterial sistólica mayor a 90 y la edad menor de 5 años. ¿Sí? Sí, ¿Se quedó ahí? un cuadrito, pero la atención, chicas, con esto. No, igual, el paquete de la con bueno, es para chequear, sí, pero para tener con la copia, con el doctora Bruno, porque se
¿Mm? Bien. Pero bueno, esto sube, ¿no? Tome un poquito porque me parece Sí, que si le iba hace para así, atrás. Ahí no. ahí está bien. Pero no puede arrancar ni para adelante ni para atrás. No, despacio, así, tilda un poco. Igual pasando ya de Ujú. la casa y Bien. sí, Nuestra bibliografía. Ahí está. Bueno. El tema, bueno, era practicarlo. Este Power va a quedar en las computadoras, ¿sí? de las diferentes áreas del hospital, entonces uno puede acceder de forma rápida, ¿sí? En conclusión, el edema cerebral y la cetosis diabética es una emergencia y su tratamiento precoz y agresivo depende de la buena evolución, más que nada el edema cerebral, ¿sí? El monitoreo clínico horario de sus signos y sintomatología es fundamental, que es lo que recalcamos, por eso está el diseño de las planillas. A pesar de los importantes avances en los últimos 10 años, aún no son precisos los conocimientos sobre la fisiopatología del edema cerebral, y el tratamiento incluye dosis altas de manitol o solución hipertónica de cloruro de sodio al 3%. Pero lo que sí se sabe a partir de estas guías es que hay una tendencia a reducir el volumen, ¿sí? del tratamiento que vamos a hacer en la primera y en las 24 horas, reducir el ritmo de infusión de los líquidos y hacer una revisión constante de la composición electrolítica y el ritmo de infusión de la insulina, ¿sí? Y con esto nosotros prevenimos, ¿sí? todas las complicaciones propias de la cetoacidosis diabética. Y bueno, espero que les haya servido. Nosotros agradecemos su presencia y su buena voluntad. si tienen alguna duda, si no queda todo. Si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Por ahí sí es importante recalcar que durante la primera hora, digamos, del diagnóstico de cetoacidosis, no se debería hacer el diagnóstico de edema cerebral porque dentro, digamos, refiriéndome al Glasgow, dentro de la cetoacidosis, el paciente, digamos... pero tomarlo primero después de la primera hora. Claro, tomarlo como que hacer diagnóstico del edema cerebral después de la primera hora de tratamiento, o sea, después de los líquidos de inicio. Porque dentro de la clínica de la cetoacidosis está la depresión del sensorio, así que si no vamos a diagnosticar a todos los cetoacidóticos con edema cerebral. Así bueno, hacer esa... Y los líquidos que vienen de otros. Y eso es importante también tener en cuenta que lo que decía Laura, digamos, de tener en cuenta las primeras 4 horas de tratamiento son importantes, que no se pase de los 50 mililitros por kilo por hora, y hay que tener en cuenta en este cálculo los líquidos que se le hayan puesto al paciente previo al traslado. Si es un paciente que viene de otro centro hospitalario que ya se le ha hecho, por ejemplo, una expansión, hay que tenerla en cuenta, digamos, a la hora del cálculo de las primeras 4 horas. Así que bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda. Si alguno está despierto todavía. Si no, estamos a disposición. Estamos a disposición. La presentación queda... La presentación queda en docencia y en la UCI, y en la guardia y en la UCI. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, los que nos siguieron hasta el final. Así que bueno, que tengan un buen día. No, pero se han estado, lo que pasa es que...